Abandoné mis sueños por mi familia y aún así quedé como la egoísta. Supongo que cada familia tiene su propia definición de lo que significa sacrificarse, pero en la mía esa palabra se tradujo en silencio. En callarse los sueños. En despertarse cada día como si lo que una quería para sí misma no importara. Como si lo único válido fuera sostener a los demás. Cuando terminé la secundaria tenía planes. Pequeños, sí, pero míos. No aspiraba a lujos, ni a cambiar el mundo. Solo quería estudiar administración hotelera, mudarme a una residencia cerca de la universidad, trabajar medio tiempo para cubrir mis cosas, graduarme, y quizás, si la vida se alineaba, dirigir algún día un hotel pequeño en alguna ciudad con mar. Nada fuera de lo posible. Nada grandioso. Solo una vida estable que pudiera llamarse mía. Pero los planes se deshicieron rápido. En cuanto la economía en casa colapsó, ya no había espacio para mis metas. Mi papá perdió el trabajo, otra vez, y mi mamá empezó a repetir que el estrés le provocaba crisis que no le permitían ni salir de la casa. El supuesto pausar un semestre, se transformó en años de pausa. Y en el medio de ese derrumbe lento, yo fui quien se quedó de pie para evitar que todo se viniera abajo. A los 19 empecé a trabajar como mesera en un diner del barrio. Quedaba a 10 minutos de casa, lo cual me venía bien porque podía caminar hasta allá, aunque saliera de madrugada o bajo el sol más agresivo del verano. No era solo un trabajo duro físicamente. Era duro emocionalmente. Porque mientras los demás entraban a matar el hambre o reunirse a reír un rato, yo llegaba con los pies reventados, la cabeza llena de cuentas que no me correspondían, y esa presión constante de que todo dependía de mí. Cada propina era comida en la mesa. Cada billete doblado en el bolsillo era el gas, el internet para que Kevin pudiera estudiar, o la gasolina para que mi papá siguiera buscando trabajo. Kevin, mi hermano menor, siempre fue el favorito. No lo digo con resentimiento. Lo digo porque es así. Siempre lo fue. Mientras yo fregaba platos en el restaurante, él dormía hasta tarde porque tenía examen en la universidad. Mientras yo reciclaba los pantalones rotos, él estrenaba mochila nueva. Computador nuevo. Libros nuevos. La excusa de mis padres siempre era la misma: tú eres fuerte, tú entiendes. Pero él necesita enfoque para salir adelante. Algún día va a ayudarnos a todos. Esa frase me la dijeron tantas veces que terminó convirtiéndose en una especie de promesa envenenada. Para que tenía que cargar yo con el presente, para que él, tal vez, en un futuro incierto, pudiera ayudar. ¿Qué sentido tenía que me apagaran el camino para despejarle a él el suyo? Los años pasaron y dejé de contar los cumpleaños que pasé trabajando. Dejé de esperar que alguien se sentara a preguntarme si quería volver a estudiar. Empecé a creer que quizá mi papel era ese: resistir. Sostener. No aspirar. Pero todo eso se vino abajo el día que Kevin se graduó. Ese día trabajé el turno de la mañana en el diner. Me arreglé a la carrera en el baño de empleados, con el uniforme arrugado todavía metido en la mochila, y corrí al auditorio de la universidad. Mi madre lloraba de emoción. Mi padre no paraba de contar que gracias a él, su hijo había logrado todo. Yo me senté atrás. En silencio. Invisible. Como siempre. Después, en la casa, hicieron una pequeña celebración. Globos baratos. Pizza comprada con el último billete que yo había dejado en la nevera. Y entonces, ahí, sucedió. Mi madre levantó su vaso de plástico, miró a los vecinos que se acercaron y dijo, sin una sola grieta en la voz: algunos nacen para brillar, y otros para apoyar desde atrás. Por suerte, Kevin sí quiso salir adelante, no como otros. Esa frase fue como una puñalada, pero no de esas que sangran al instante. Fue una que se hunde lento, sin ruido, mientras te rompe por dentro. Me levanté y salí al patio antes de que alguien notara que me temblaban las manos. No fue rabia lo que sentí. Fue otra cosa. Algo más sucio. Más denso. Una mezcla entre desilusión y esa tristeza que uno siente cuando entiende, finalmente, que fue usada. No vista. No reconocida. Usada. Todo lo que había hecho, todo lo que había renunciado, no importaba. En su versión de la historia, yo era la que no quiso salir adelante. Como si hubiera sido elección. Como si un día me hubiera levantado y dicho: prefiero limpiar mesas y recibir billetes manchados de grasa en lugar de estudiar. Esa noche, después de la fiesta, me quedé sentada en la mesa de la cocina, revisando en mi celular cada recibo pagado, cada transferencia hecha para cubrir matrículas, servicios, libros. Cada factura que estaba a mi nombre porque ellos no tenían historial bancario. Todo salía de mí. Y aún así, yo era la que no había querido superarse. Fue esa noche, esa exacta, en la que empecé a construir algo. No un plan. No una venganza. Una idea. Si ellos estaban tan convencidos de que yo no quería avanzar, entonces era hora de dejar de cargar. Y cuando se hundieran, lo harían sin mí. Lo que vino después no fue un estallido. No hubo gritos. Fue algo mucho más efectivo: el silencio.
Porque aprendí que a veces la mejor manera de cobrar una deuda no es con billetes ni reclamos. Es dejando de estar. Iban a entender, por fin, lo que significaba mi ausencia. Y esta vez, no pensaba explicar nada. Pasaron 3 semanas desde aquella noche en que mi madre, sin saberlo o sin importarle, convirtió todos mis sacrificios en una especie de anécdota familiar conveniente. Durante ese tiempo, no confronté a nadie. No hice escándalos. No dije nada. Me limité a seguir con mi rutina. Trabajé mis turnos, saludé cuando tocaba, y respondí con la misma educación medida de siempre. Pero por dentro, algo había cambiado. Algo que ya no iba a dar marcha atrás. Empecé con lo más básico, no firmé el cheque del internet, ni la parte del seguro del carro que solía cubrir, ni puse dinero en la cuenta conjunta que mis padres usaban para pagar los servicios. Dejé de dejar billetes sueltos en la mesa, de hacer transferencias automáticas los viernes. Porque si la que no quiso salir adelante era yo, entonces también era justo que la misma dejara de ser la que sostenía todo por detrás. La reacción fue inmediata. El primer fin de semana sin internet provocó un mini colapso en casa. Mi padre entró a la cocina mientras yo preparaba café para llevar, molesto como si yo le hubiera cortado la luz con mis propias manos. ¿Qué pasó con el internet? ¿No habías dicho que ibas a dejar todo cubierto este mes? Respondí sin levantar la mirada del termo. Dije que cubriría hasta fin de mes. Este mes ya terminó. Se quedó en silencio por un segundo, como si estuviera procesando palabras en otro idioma. Luego alzó la voz, reclamando mi irresponsabilidad, diciendo que Kevin necesitaba conectarse porque estaba en un nuevo trabajo. Cabe aclarar, nuevo trabajo, pero no el soñado. Kevin no consiguió el empleo formal que todos esperaban. Acabó en un programa de pasantías simbólicas en un centro logístico, donde apenas le cubrían el transporte. Yo no dije nada. Ni me burlé. Ni le eché en cara nada. Simplemente dejé que la vida siguiera su curso. Días después, me llamó el asesor del préstamo estudiantil que ayudó a Kevin a terminar la universidad privada. Durante su último año, mis padres no calificaban como garantes, así que yo aparecía como codeudora. Es solo un trámite, no tendrás que preocuparte por nada, me dijeron en ese momento. Que Kevin conseguiría empleo en cuanto se graduara, que el préstamo se pagaría sin problema. Claro que yo aún vivía con la ilusión de que en algún momento, todo mi esfuerzo iba a ser reconocido. El asesor preguntó si iba a renovar la garantía. Le respondí que no. Que ya había hecho más de lo que se podía esperar de mí, y que si querían cobrar, hablaran con el nuevo profesional. El licenciado. El orgullo de la familia. La verdadera reacción llegó unos días después, cuando Kevin se apareció sin avisar en el estacionamiento del diner. Yo estaba saliendo de un turno largo, agotada, cuando lo vi caminar hacia mí con esa chaqueta universitaria nueva que se compró con el bono que le dieron mis tíos. Sin siquiera saludar, soltó. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás arruinando todo justo ahora que estaba comenzando a acomodarme? Lo miré y, por primera vez en años, no me dio tristeza. Me dio risa. De verdad. Porque para él, acomodarse, seguía significando depender de otros. Como si su plan de vida aún incluyera que yo tapara los agujeros cada vez que él tropezara. No grité. No lo ofendí. Solo respondí con claridad. Ese préstamo está a nombre de los dos. Pero ahora que ya sos graduado, podés solicitar la liberación del codeudor. En tu universidad te dan los formularios. Lo justo es que el banco te evalúe por mérito propio, ¿no? Vi cómo su cara pasaba del enojo al desconcierto, luego a la incomodidad. Me dijo que no estaba listo aún, que necesitaba más tiempo, que yo estaba siendo egoísta. Le dije que lo único egoísta fue asumir que yo iba a estar para todo, siempre, sin pedir nada. Saqué de mi bolso una carpeta que ya había preparado con todos los documentos, el historial de pagos, las facturas, una hoja con cada gasto que cubrí. Y una nota escrita a mano. Ahora es tu turno de salir adelante, ¿no? No me dio lástima. No sentí culpa. Esa noche dormí como no dormía hacía años. Por primera vez, no tuve que hacer cálculos para ver cómo estirar el salario mínimo para mantener a 5 personas. Por primera vez, sentí que esa cuerda que me ataba a ellos empezaba a soltarse. Y si realmente querían sostener la mentira de que yo nunca quise avanzar, al menos esta vez lo harían sin tener mi espalda para apoyarse. Habían pasado un par de meses desde aquella escena en el estacionamiento del diner. Aunque la tensión seguía en el aire, como una nube densa que se negaba a disiparse, mi vida seguía, paso a paso, alejándose de aquella casa. Desde afuera, mi rutina no parecía distinta. Me seguía levantando temprano, caminando por las mismas calles, con el mismo uniforme, hacia el mismo trabajo. Pero algo esencial había cambiado, ahora cada hora invertida tenía sentido para mí. Ya no trabajaba por culpa ni por miedo. Trabajaba sabiendo que cada esfuerzo era mío. Cada turno cumplido no era un favor hacia otros, sino una inversión para mí. Cada paso era un metro más de distancia del peso que me habían colgado sin preguntar.
Y en medio de ese cambio interno, surgió una oportunidad. Una clienta habitual del diner, una señora amable que siempre dejaba buenas propinas, me preguntó un día mientras pagaba la cuenta: ¿nunca pensaste en trabajar en hotelería? Le dije que sí. ¿Qué era lo que había querido estudiar? Me sonrió y me dijo que estaban buscando recepcionista nocturna en el hotel donde ella trabajaba. No era un gran hotel, pero ofrecían estabilidad, beneficios, y algo más, una beca parcial para empleados que quisieran retomar estudios comunitarios. No lo dudé. Esa misma semana llevé mi solicitud. Mi currículum era sencillo, demasiado centrado en mi experiencia como mesera, pero lo entregué con la seguridad de quien sabe que ha aguantado más de lo que muchos podrían. A los 3 días me llamaron. Empecé la semana siguiente. Fue agotador. Salía del diner por la tarde y me iba directo al hotel. Las noches eran largas, entre registros, llamadas, reportes y descansos cortos en una silla dura que apenas dejaba estirar las piernas. Dormía durante el día, cuando podía, a veces 4 horas, otras ni eso. Pero cada cheque era mío. Entero. Y cada peso lo guardaba. Después del primer mes, me entregaron los formularios para aplicar a los cursos. Me temblaban las manos al abrir el sobre. Era real. Finalmente, iba a estudiar. No para que mi familia saliera adelante. No para que otro tuviera futuro. Sino para mí. Me inscribí en 2 materias. Pensé que tal vez sería mucho, que me reventaría, pero no. Me fue bien. Mejor de lo que esperaba. Mis notas eran buenas, mi mente estaba activa, enfocada. Mi motivación era otra. En la recepción del hotel, durante los turnos más tranquilos, estudiaba. Leía, escribía, resolvía ejercicios. Me sentía viva. Y lo más importante, nadie lo sabía. No le conté a mis padres. No le conté a Kevin. Simplemente empecé a desaparecer. Dejé de estar para recados. Dejé de aportar a las compras. Cuando preguntaban por qué estaba tan ocupada, respondía con evasivas. Ellos nunca se interesaron más allá de lo que les convenía. Una mañana, dejé sobre la mesa una carta. Una hoja escrita a mano, con los recibos del mes, y una nota clara: a partir del siguiente ciclo, cada quien debía hacerse cargo de su plan telefónico, su seguro, sus servicios. Yo ya no iba a responder por nadie más. No pedí permiso. No di explicaciones. Solo avisé. Esa noche, al volver del hotel, encontré a mi madre sentada en la sala, con la carta arrugada entre las manos. ¿Hice algo para ofenderte?, me preguntó con una voz que no reconocía. La miré con la misma serenidad con la que ella, años atrás, me dijo que Kevin necesitaba más que yo. No hiciste nada. Pero tampoco hiciste nada cuando más lo necesitaba. Ahora, cada quien con lo suyo. Esa fue la primera vez que mi madre lloró por una decisión mía. No porque me pasara algo. No por miedo. Lloró porque dejaba de ser útil. Porque dejaba de estar. No por amor. Por pérdida. Mi padre, en cambio, reaccionó con furia. Dijo que era una desagradecida, que abandonaba a la familia justo cuando más necesitaban estabilidad, que Kevin apenas comenzaba. Lo miré con firmeza. Entonces que lo haga solo, como yo lo hice. Kevin no dijo nada. Nada. Ni una palabra. Ni una llamada. Recibió ya las primeras cuotas del préstamo que ahora le tocaba pagar solo. Y por primera vez, entendió lo que era cargar algo sin ayuda. Mientras tanto, yo seguía avanzando. Sumé una tercera materia. Ya no tenía miedo. Me sentía plena. Y por primera vez, el futuro dejaba de ser un deseo lejano y se convertía en algo que podía tocar con las manos. Y lo mejor era que, esta vez, todo ese esfuerzo era mío. Solo mío. Sin cargar a nadie más. Habían pasado 6 meses desde que corté por completo con la vieja rutina de sacrificio forzado. Medio año desde que dejé de responder automáticamente a cada crisis familiar como si fuera mi responsabilidad salvarlos. En ese tiempo, todo cambió. No solo lo evidente, las cuentas, los horarios, los aportes, sino también mi mirada. Con cada día lejos de esa casa, entendía mejor que lo que me habían hecho no fue un descuido. Fue una decisión consciente, pactada en silencio. Todos sabían que yo era útil mientras no estorbara. Mientras no reclamara. Mientras me mantuviera en mi lugar, disponible, sumisa, funcional. Y ahora que no estaba, tampoco había esfuerzos por fingir preocupación, ni cariño. Solo ausencia. Una ausencia que se hacía ruido en su mundo, aunque no dijeran nada. Kevin ya no sostenía la imagen de el brillante. Su pasantía se había acabado sin promesas de contrato. Cayó en trabajos mal pagados de ventas puerta a puerta, donde debía cubrir sus propios gastos. Las comisiones eran casi simbólicas, y los ingresos apenas cubrían lo justo para sobrevivir. El préstamo, por supuesto, empezó a atrasarse. Sin mí como garante, todas las llamadas iban directo a su celular.
En casa intentaban mantener la fachada, como si todo fuera parte del proceso. Pero las cartas legales no se pueden barrer debajo de la alfombra. Yo, en cambio, estaba floreciendo. Las clases me iban mejor de lo esperado. En cada foro, en cada módulo, en cada evaluación, confirmaba algo que me habían hecho creer que no tenía capacidad. La que se suponía que no quería avanzar, sacaba sobresalientes. Un día, el gerente del hotel me pidió una reunión. Me ofreció el puesto de asistente de operaciones. Mejor horario. Mejor salario. Más estabilidad. Acepté. No lo pensé. Me gané ese ascenso con cada noche sin dormir, con cada hoja estudiada bajo la luz mortecina de la recepción, con cada turno donde atendía con una sonrisa mientras por dentro me reconstruía. Y fue entonces cuando decidí reunir todo. Cada recibo. Cada factura. Cada gasto que había hecho por esa familia. Tenía todo, mensualidades de universidad, libros, reparaciones del carro, facturas médicas, incluso multas que había pagado por mi padre cuando él se negó. Escaneé todo. Lo ordené en carpetas digitales. Sumé. Y cuando terminé, me quedé mirando la cifra como si no fuera real. Era más de lo que una persona de mi edad debía haber cubierto. Y todo sin un solo, gracias. Esa noche envié un mensaje al grupo familiar, ese que solo usaban para cadenas religiosas y frases vacías. Corto, directo. Adjunto encuentran el balance de lo que cubrí durante 5 años. No espero reembolso. Solo quiero que quede claro qué significa, de verdad, no querer salir adelante. Nadie respondió. Ni un emoji. Ni una llamada. Ni un lo recibimos. Solo silencio. Pero ese silencio ya no me dolía. Era la confirmación de que no tenían con qué rebatir. Ya no podían sostener la historia de que yo era la conformista. La que se quedó por comodidad. Ahí estaban los números. Las fechas. Las pruebas. No había forma de negarlo. Y esa fue la primera noche en muchos años que dormí con una calma verdadera. No paz forzada. Paz genuina. La dinámica cambió. Ya no me llamaban. Ya no me pedían favores. Comenzaron a arreglarse entre ellos. A buscar soluciones fuera de mi sombra. Y por primera vez, mi ausencia dolía más que mi presencia. Eso, para mí, fue justicia. Pasó un año más. El ascenso en el hotel me permitió ahorrar. Con lo que aún ganaba los fines de semana en el diner, armé un fondo. Usé parte de ese dinero para pagar un semestre completo en la universidad comunitaria. Más materias. Más cerca del título. Pero lo que no esperaba fue lo que vino del lugar menos pensado, el dueño original del diner. Un hombre mayor, amable, de esos que conocen cada centímetro de su local. Un día, mientras revisaba la caja, me dijo: si seguís así, algún día este lugar puede ser tuyo. Pensé que lo decía por cortesía. Pero semanas después, me llamó a su oficina. Me mostró los papeles del negocio y me propuso ser copropietaria, con opción de compra total en 3 años. Pensé que era una broma. Pero no. Confiaba en mí. Me había visto trabajar. Me había observado resolver. Y prefería dejar su legado en manos de alguien que se lo hubiera ganado, antes que en familiares que no habían trabajado un solo día allí. Firmé. Usé mis ahorros. Me asesoré. Todo legal. Y cuando ese contrato se selló, fui al banco y solicité una hipoteca con ese respaldo. No era mucho, pero me alcanzó para comprar un pequeño apartamento en las afueras. No era lujoso. Pero era mío. Baño propio. Cocina propia. Espacio sin voces juzgando. Sin deudas ajenas. El día que me entregaron las llaves, fui a la oficina de servicios públicos y cancelé todos los contratos a mi nombre que seguían ligados a la casa de mis padres. No debía seguir cargando un lugar donde hacía años me habían dejado de tratar como parte de algo. Esa misma noche, mi madre empezó a llamar. Cortaron el gas, no hay agua caliente, vos hiciste algo. Respondí con calma. No hubo corte. Solo retiré mi nombre. Ahora deben encargarse ustedes. Me llamó llorando. Dijo que estaban desesperados. Que Kevin no podía trabajar desde casa. Que mi padre tenía una cita médica. Que por favor, solo esta vez. Le respondí con una voz que nunca antes me había permitido. Durante años, yo no estaba estabilizada y aún así nadie me ayudó. Ahora es su turno. Y colgué. Los rumores empezaron días después. Una prima me escribió diciendo que mi madre andaba diciendo que yo me creía superior, que los había dejado tirados. Me reí. Porque esta vez, no podían disfrazar la historia. Había contratos. Había papeles. Había una vida armada con trabajo real. A semanas de graduarme. A un paso del título universitario que siempre fue mío. Con el diner parcialmente mío. Con un techo mío. Por primera vez, lo era todo.
Todo eso que dijeron que yo no podía hacer. Y lo más hermoso fue que lo hice sin pedirles permiso. Sin rogarles amor. Sin necesitar que lo entendieran. Solo lo hice. Porque el silencio también puede ser justicia. Porque irse también puede ser una forma de gritar. Porque ya no los necesitaba para nada. Ni siquiera para perdonarlos. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.